Bien, de nuevo, muy buenas noches para todos. Espero que en este momento esté visualizando allí la presentación, también el puntero del mouse a medida que yo lo muevo. Bienvenido, como les había indicado, a esta primera webconferencia del curso Electromagnetismo para el periodo intermedio 803. Vamos entonces a dar algunas temáticas, algunas indicaciones que les van a ser de mucha ayuda para la presentación de la tarea número 1. Las temáticas que se visualizarán en el curso corresponden a la de electrostática, que es la tratada en la primera unidad, el campo magnético o magnetostática, que se estudia en la segunda unidad, y la inducción electromagnética, que es la unidad final, la que tiene que ver, con los campos magnéticos, el cambio de los campos magnéticos y cómo se pueden generar campos eléctricos a medida que esos campos magnéticos cambian en el tiempo, cómo se pueden inducir corrientes, y justamente eso es lo que permite que nosotros tengamos electricidad en nuestras casas, ya que tenemos una transformación de energía mecánica, energía que viene del agua que cae por las represas, induce una generación de energía, ya que hay campos magnéticos que cambian en el tiempo. Más precisamente, como veremos en esa unidad 3, cambio en el flujo magnético que pasa a través de un área encerrada por un conductor. Eso ya lo veremos en la unidad 3, y eso induce la generación de corriente, el movimiento de partículas cargadas que se llaman electrones. He desactivado la cámara para evitar algún inconveniente también de pronto con la parte de la señal. Bueno, entonces continuamos. Los entornos del campus virtual son los que nos permiten acceder a los materiales del curso. En el entorno de aprendizaje tenemos las carpetas, tenemos los ambientes donde nosotros tenemos los referentes bibliográficos. De todas formas, yo ya les he compartido a ustedes, les he enviado directamente los referentes bibliográficos para que los tengan a la mano de manera más directa. Y en el entorno de evaluación, bueno, no olvidemos que en el entorno de aprendizaje es donde se encuentran los foros. Es esencial la participación en los foros, ya que, como podrán ustedes haber verificado, hay una rúbrica de evaluación, hay unos puntajes, y la participación en foros tiene también un puntaje. Cualquier punto es importante para la nota, y hay un puntaje para participación en foro, para el envío de avances, para retroalimentación. Ya en el entorno de evaluaciones, donde ustedes, como es usual en todos los cursos, entregan las actividades, recordándoles que ya pasamos la tarea 0, un cuestionario, que tendremos otro cuestionario al final del curso, pero va a ser un cuestionario más grande, un cuestionario que va a tener todas las temáticas del curso. Tendremos solamente un intento para ese cuestionario final, entonces es muy importante irse preparando desde ahorita y saber que ese cuestionario final tendrá un puntaje máximo de 125 puntos, que corresponde al 25% de la nota total. Entonces es un porcentaje demasiado importante para que lo tengan presente. Y pues se tendrán en cuenta las tareas que se realicen, se tendrá en cuenta también el material bibliográfico para las preguntas que ustedes deben responder en dicho taller. Bueno, ya pasamos la tarea 0, ya les hablé de la tarea 5, que es la tarea POC, la evaluación final. Ya estamos ahora en la tarea número 1, que va desde el 21 de junio hasta el próximo 5 de julio. Va hasta el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana. Este periodo es un periodo corto, un periodo de 8 semanas, es un periodo muy corto. Entonces las tareas también tienen unos tiempos cortos para su ejecución, para que lo tengan muy presente. En la guía de actividades y rúbrica de evaluación que ustedes encuentran en el campus están las fechas y están los puntajes para cada una de las ítems que se evalúan en dicha tarea. Y en el foro fue compartido, para cada uno de los grupos fue compartido el cuestionario. En ese cuestionario, permítanme aquí mostrar, regálenme un segundo, por favor, para indicar el cuestionario, que es donde deben ser resueltos los diferentes puntos. Entonces aquí tenemos el cuestionario que todos tienen en el foro.
Tenemos un instructivo para cada uno de los puntos, cada uno de las etapas las llamamos pasos y tenemos unos recuadros amarillos, estos recuadros donde dice responda aquí, bueno, antes dice respuesta, es donde se debe colocar la solución de los ejercicios. Este es el único formato que se va a recibir. Es un formato que les permite a ustedes guiarse donde deben responder a las preguntas que están anteriormente, que les preceden a cada uno de estos cuadros. Es aquí, por favor, donde debe ser resuelta la tarea, en estos recuadros, en esta guía. ¿Vale? Por favor, marquen. Es muy importante. Este archivo se llama Anexo 1, Ejercicios Tarea 1. Recuerden siempre, por favor, que uno envía un archivo, es muy importante colocarle el nombre de quien lo envía. ¿Por qué? Porque ahí se evita uno de pronto cualquier inconveniente con quien recibe que de pronto se le pierda el material. De pronto a mí no se me va a perder, pero sí es una buena práctica marcar los archivos. También colocarle, a pesar de que no esté acá, colocarle el nombre de quién, a quién pertenece el archivo, porque si me envían un archivo resuelto, pero si no tiene, si tiene un nombre genérico, no se va a saber luego, de pronto cuando se guarde en un directorio, en una carpeta, no se va a saber a quién pertenece. Entonces es muy importante marcar los archivos con el nombre a quién pertenece, tanto para esto como para guías de laboratorio. Cualquier documento que ustedes envíen, deben saber cómo nombrarlos, deben saber, deben colocarle el nombre de quien realizó dicho trabajo. Entonces, esta es la guía, están los diferentes puntos con cada uno de sus literales que deben resolver, ¿vale? Para que lo tengan muy presentes. Aquí, en cada uno de estos recuadros, donde ustedes deben colocar las respectivas respuestas. Esto también es muy genérico, es muy importante ingresar al foro, presentarse en el mismo y presentar el desarrollo de los ejercicios. Pueden ser de manera individual o pueden ser en un solo documento todos los ejercicios. Ya ustedes deciden cómo trabajar. Pero sí, por favor, teniendo en cuenta que se van a recibir trabajos solamente hasta 3 días, máximo 3 días antes del cierre de la tarea, puesto que si se envían muchos trabajos en menos tiempo de esos 3 días, es muy posible que no se alcance a revisar su trabajo. Entonces, se van a revisar trabajos que se envíen hasta el próximo domingo. Ahí se retroalimentarán y se tendrá presente que se enviaron los trabajos a tiempo. Por eso es muy importante que ustedes envíen al foro y trataré de que la retroalimentación sea lo más clara posible para que ustedes puedan resolver sus dudas. Los procedimientos deben ser claros, pues por ello también se ha diseñado la guía de tal manera que se sepa a qué ejercicio corresponde qué respuesta. Es importante utilizar el editor de ecuaciones de Word, es algo que ustedes ya deben saber, ustedes ya vieron trabajar física general, ustedes ya deben saber el editor de ecuaciones, cómo funciona para que ustedes expresen allí sus ecuaciones de una forma mejor presentada. Bueno, el formato de entrega que es el que ya les había indicado, es el que deben ustedes utilizar, este es el formato de entrega. Importante también, hay un video que para esta tarea uno tiene un puntaje de 10. La no presentación del video del ejercicio número 1 ya les inhibe a ustedes de ganar 10 puntos. Con solo no presentar el video no pueden ustedes ganar 10 puntos. ¿Y en qué consiste el video? Tal como dice la guía, es simplemente explicar de una manera muy breve cómo ustedes trabajaron este primer ejercicio. Es donde ustedes muestren que ustedes ingresaron a los simuladores, que ustedes jugaron aquí, entre comillas, con los simuladores, que ustedes comprendieron. Allí se indica en la parte final que es un video que no debe tener, que se debe mostrar el documento de identidad, se debe mostrar la persona que lo está realizando y es un video que debe tener una duración que está indicada en la guía de actividades y rúbrica de evaluación. No es un video largo, es un video nada más donde ustedes muestren que realizaron dicho video. Entonces, para que no pierdan esos 10 puntos de entrada, por favor realicen el video en cualquiera de las aplicaciones que están en internet donde ustedes pueden mostrar su rostro y donde pueden ir mostrando la pantalla de lo que están realizando. La parte del componente práctico todavía no está habilitado. Les enviaré la información correspondiente al componente práctico que será virtual y tendrá también una parte de ese componente, un trabajo remoto, un trabajo donde ustedes deben diseñar
algún experimento muy sencillo, pero también les estaré enviando la información, puesto que ustedes deben tenerla de manera clara. Entonces, como no se ha habilitado la parte del componente práctico, entonces prefiero mejor luego enviarles todas las indicaciones, pero ténganlo muy presente que es muy, muy importante, puesto que ese componente práctico también tiene un porcentaje muy significativo de la nota. Entonces, ténganlo muy presente y como va a ser una práctica virtual y una práctica remota, todos la van a poder realizar. Esas prácticas van a corresponder a 125 puntos, también va a ser el 25% de la nota, así como la tarea final. Entonces, el 50% de la nota corresponde a tarea final y a la bueno, evaluación final y a las prácticas virtuales de laboratorio. Permítame visualizar. En este momento en el chat no tenemos preguntas, no tenemos manos levantadas. Entonces ya vamos a continuar con las temáticas. En caso de que tengan alguna inquietud, también pueden habilitar, ya que somos poquitos, entonces pueden habilitar su micrófono. Bien, tal como en el curso de física general, pues es conveniente en este curso de electromagnetismo hablar de manera muy breve que las cantidades físicas requieren, para poder medirlas, requieren de tener convenciones sobre las unidades en las que van a ser descritas. Existen diferentes sistemas de medidas, el más utilizado, por lo menos por nosotros, es el Sistema Internacional de Medida. Otro también bastante utilizado es el sistema CGS, pero nosotros vamos a trabajar en el curso en el Sistema Internacional, donde, por ejemplo, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura, por ejemplo, a pesar de que esté en este curso no se va a hablar mucho de temperatura, se mide en Kelvin, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que se trabajen más cantidades, pues se irá indicando cuál es la unidad que se utiliza para diferentes cantidades, como la corriente, como el campo magnético, como la inducción electromagnética en el sistema internacional. Aquí esta convención entre corchetes se indica el símbolo o la sigla que se utiliza para las diferentes magnitudes. Estas son llamadas magnitudes fundamentales. Pero a partir de las magnitudes fundamentales podemos definir otras magnitudes. Por ejemplo, para la longitud utilizamos los metros. Pero si vamos a hablar de áreas o de volúmenes, no hablamos de metros simplemente, de algo lineal, sino que hablamos de algo que ocupa el espacio tridimensional. La unidad del volumen no es el metro, sino el metro cúbico. Se llama magnitudes derivadas porque utilizan las magnitudes fundamentales, las combinaciones de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la unidad de volumen es el metro al cubo. La unidad de velocidad también todos la conocemos, que es el metro sobre segundo. La fuerza es el newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y así sucesivamente para el sistema internacional. Entonces es bien esencial que se reporten todos los resultados con las unidades respectivas, que se tenga siempre presente que se trabaja en física, cuáles son las unidades que se deben trabajar y cuando se va a realizar operaciones entre diferentes unidades que estén en las mismas unidades. O sea, yo no puedo multiplicar, por ejemplo, una distancia que esté en metro con otra que esté en milímetros sin hacer previamente la conversión de una unidad a la otra. O sea, o trabajo todas en metros o trabajo todas en milímetros. Y en ello se va a hacer bastante hincapié. Entonces, tal como ustedes de pronto vieron en física general, existen dos tipos de cantidades físicas. Una de ellas que son las magnitudes que se representan solamente por un número y una unidad, que son las llamadas magnitudes escalares. También a veces se dice estas magnitudes escalares es que a, a cualquier punto en el espacio le asocian un número. Bueno, en general es que a esa cantidad se le asocia solamente un número y la unidad, a diferencia de las otras que son las magnitudes vectoriales, las cuales sí ya tienen un significado más espacial, puesto que ellas, además del número de la unidad, yo necesito representarlas a través de una magnitud, una dirección y un sentido. O sea, la represento gráficamente con una flecha y un ángulo con respecto a una dirección dada. Dependiendo del tamaño de la flecha, yo puedo hacer una correspondencia con la magnitud. Dependiendo del ángulo que subtienda con una dirección dada, yo puedo hablar del sentido de la misma. De la dirección, perdón, la dirección tiene que ver con el ángulo y el sentido tiene que ver
hacia dónde apunta la flecha, porque esta flecha puede apuntar o hacia arriba, de manera diagonal, o hacia abajo. Ejemplo de magnitudes escalares. Las longitudes, las áreas y los volúmenes. Yo las represento solamente mediante un número, una unidad, o el tiempo, la energía. Yo no digo en qué dirección va la energía. No, yo simplemente la represento por un número. La energía en física, ¿no? La energía cinética, la energía potencial. Mientras que magnitudes tales como el desplazamiento, o la velocidad, o la aceleración, o la fuerza, yo sí la represento mediante unas flechas, porque yo necesito saber hacia dónde va la fuerza, o en qué dirección se dirige a cierta velocidad un cuerpo. Yo necesito representarlas mediante esa flecha que tiene una magnitud, una dirección, un sentido. Representar bien las cantidades también es algo muy importante en física, entonces saber si una cantidad es escalar o vectorial. Este era un mini resumen, puesto que estos conceptos se trabajan bastante en el curso. Recuerden que buena parte del aprendizaje depende de ustedes de manera autónoma, entonces esta conferencia debe ser complementada con la lectura y además con los videos que les compartí en los foros de esos materiales con los que ustedes deben complementar su aprendizaje autónomo y significativo. Entonces, esos anexos, que son las guías de ejercicios, donde están los ejercicios que deben desarrollar para la tarea, ustedes ven aquí en la primera parte que tienen un instructivo sobre una cantidad que tenemos en color verde, letra griega psi. ¿Vale? PSI, la letra griega psi o llamémoslo parámetro verde, es un parámetro que los va a identificar a cada uno de ustedes, puesto que depende de su número de identificación. En este primer recuadro ustedes visualizarán un ejemplo sobre cómo utilizar su documento de identificación para determinar el valor de este número. Y ese número se va a reemplazar en las diferentes cantidades. Va a aparecer por toda la tarea, por todos los ejercicios, va a aparecer este parámetro verde, que depende, como les dije ya, de su número de identificación. Es sumar los dígitos de su número de identificación. Por ejemplo, para este número de identificación hipotético tenemos que estos son los dígitos, se suman y la respuesta da 61. Pero para este ejemplo, no lo van a utilizar en su caso, a menos que la suma de sus dígitos dé 61. Pero no es que para todos va a valer 61, no, simplemente un ejemplo. Por favor, tengámoslo también en cuenta. Aquí tenemos esa indicación. Este es el nombre de la letra griega, como se mencionaría. Y algo también muy importante, por favor. Supongamos que tenemos el número 3 seguido de la letra griega psi. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que multiplicar al número 3 por el número psi. En este caso sería el número 61. No quiere decir que yo coloco el 3 y continúa con el 61. No. Recuerden que en álgebras comúnmente se utiliza que cuando tenemos una letra acompañada de un número, lo que quiere decir es que dependiendo del valor que tome la letra, lo vamos a multiplicar por el número que le está acompañando. Entonces, esa es la convención que utilizamos acá. Por ello, si estamos multiplicando al parámetro verde por el número 3, tenemos que multiplicar el parámetro verde, que en este ejemplo nos da 61, por el número 3. 3 por 61 me da 183. ¿Ok? Y así para cualquier número, así si el parámetro verde está elevado al cuadrado, pues tengo que representar el número en este ejemplo sería 61, tendría que elevarlo al cuadrado. Y así para cualquier operación. Entonces ya empezamos a ir repasando los ejercicios. Se les van a dar unas indicaciones, vamos a mirar algunos ejemplos para que ustedes tengan de manera más clara qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en ese primer ejercicio, ¿qué es lo que se indica? Hay que determinar la carga del suéter, como ustedes pueden verlo acá. Entonces piden ir a un simulador. En el simulador, cuando ustedes hacen clic en el enlace, en ese enlace van a acceder a, entonces voy a colocarle acá, así van a encontrar. Listo, el enlace les abre aquí esta página de la Universidad de Colorado, hacen clic allí en el botón de play, esperemos allí que se active entonces el simulador. Lo que tenemos acá es la representación de un cuerpo que es neutro, neutro en el sentido eléctrico.
¿Qué quiere decir? Que no tiene carga neta. Que no tenga carga neta quiere decir que no reacciona desde el punto de vista eléctrico. Y ello aquí se representa de manera exagerada, pero para que sea más claro pedagógicamente, miremos que cada carga positiva está acompañada de una carga negativa, o sea que podemos decirlo así, se anulan las cargas. Por ello no tenemos una carga neta positiva o negativa, no tenemos igual número de esferas rojas que de esferas azules, igual número de cargas positivas que de cargas negativas. Aquí tenemos un globo también, estos son materiales, aquí se está representando un suéter, ese suéter está compuesto normalmente de lana, está diseñado con lana. El globo está diseñado, o el material con el que fue construido es látex, es otro material que, esos materiales tienen capacidades eléctricas bien interesantes, puesto que tienen la capacidad o de absorber o de ceder electrones, por ello fue diseñado así. Y aquí tenemos también una pared, todo es eléctricamente neutro, por ello tenemos que si yo acerco hacia la pared el globo no va a pasar nada, o hacia el suéter todavía no lo vamos a tocar, pero si lo acerco no va a pasar nada. Cuando nosotros frotamos, y es un experimento que se puede reproducir en la realidad, frotamos un material como el látex con la lana, nosotros vamos a notar luego que vamos a tener un proceso de atracción o repulsión con ciertos materiales. Lo que ocurre con la lana y el látex es que la lana le cede electrones. Entonces aquí vemos que el suéter quedó con más cargas rojas, con más cargas positivas, y el globo quedó con más cargas negativas. Si yo, por ejemplo, aquí en este momento tengo clic sostenido, estoy agarrando el globo, lo estoy sosteniendo. Si yo lo suelto, él naturalmente va a sentir ¿qué? Va a sentir una fuerza. Una fuerza de tipo, como él se dirige hacia las cargas, hacia el suéter, hacia las cargas positivas, este tipo de fuerza se llama fuerza atractiva. Cuando yo lo acerco a la pared, vemos que pasa algo. Las cargas negativas sienten otro tipo de fuerza. Esa fuerza que aleja a las cargas azules de la pared del globo se llama fuerza de tipo repulsivo. Tenemos entonces este principio de la electrostática que nos dicen que las cargas de signo contrario se atraen y las cargas de signo igual se repelen. Lo que está pasando con las cargas rojas, las cuales no tienen ningún movimiento, es que se está representando de una manera muy didáctica. Se está representando, son las cargas positivas que se encuentran en la materia. Lo que se quiere explicar allí es que las cargas positivas generalmente se encuentran en los núcleos atómicos, y en los materiales los núcleos atómicos se encuentran en una región del espacio que se puede decir que es más o menos fija. Entonces, aquí no se percibiría un movimiento, un desplazamiento de las cargas positivas, más sí de las cargas negativas. Esas cargas negativas, normalmente los materiales están en la región más exterior de los átomos. Esas cargas negativas son los electrones, y hay electrones que están muy alejados del núcleo. No tienen tanta fuerza, no sienten tanta fuerza de atracción hacia el núcleo, y por ende no se ven afectados. Son las cargas, perdón, sí se ven afectados por cualquier fenómeno que tienda a movilizar desde el punto de vista eléctrico el material. Entonces son los electrones los que se mueven, son los núcleos atómicos los que se mantienen más o menos estáticos. Lo que se pide en este primer ejercicio es determinar la carga total. Después de que ustedes aquí habiliten el simulador y realicen algo así, por ejemplo. Entonces se debe contar en el suéter cuántas cargas positivas quedaron, cuántas esferas rojas y cuántas esferas azules quedaron en total. ¿Vale? Es un simple proceso de conteo de carga. En total, cuántas rojas quedaron, en total, cuántas azules quedaron en el suéter. Eso es lo que se pide acá. Entonces aquí está en rojo representado las cargas que están en los núcleos atómicos, las partículas que están en los núcleos atómicos, hasta el nivel que vamos a estudiar en este curso. Esas partículas se denominan protones, las partículas que tienen carga que convencionalmente se considera positiva. Mientras que hay otras partículas que no tienen carga, que se denominan neutrones. Ahora, las partículas que de hecho son más pequeñas, mucho más livianas que los protones, que tienen carga de otro signo, se denominan electrones.
Y las que permiten la corriente eléctrica son estos electrones, los que están en las regiones más exteriores de los átomos. Tanto el protón como el electrón tienen la unidad de carga fundamental. Se representa con esta letra E. Este es un valor numérico, es una constante de la naturaleza. Aquí tenemos un valor numérico, el que uno de los libros guía reporta, con 3, 6, 9 decimales. Y aquí tenemos otros 2 decimales más sobre los que se tiene incertidumbre. Y aquí tenemos el orden de magnitud, por 10 a la menos 19, que la unidad de la carga eléctrica, que es el culombio. Entonces, ¿en qué se mide la carga eléctrica? En culombios o coulombs, como ustedes pueden visualizar allí en el libro. Esta es una constante de la naturaleza, siempre se va a conocer el valor de la unidad de carga fundamental y no olvidemos, por favor, en caso de que no lo tengan presente, qué significa la notación científica. Este por 10 a la menos 19 quiere decir que tenemos un 0 y después tenemos 19 ceros y después tenemos el 1, 18 ceros y después tenemos el 1. Entonces es una unidad muy, muy pequeñita de carga eléctrica. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo que tiene el mismo espíritu del ejemplo del ejercicio 1A de la guía. Pide determinar la carga de un cuerpo. Se supone que tiene, y aquí miren que estamos utilizando los mismos colores, M partículas positivas, N en azul partículas negativas. M y N son números. Ahora, se va a suponer que cada una de esas partículas tiene, entonces hay que diferenciar. Esto es como las esferas que se tenían allí en el ejemplo del suéter. Hay M partículas, pero cada una de esas partículas tiene este número de protones. Recordemos que en el ejemplo que estamos analizando estamos hablando de que este parámetro tiene un valor de 61. Entonces, cada una de esas esferas, cada partícula tiene 61 protones. Cada partícula negativa, cada esfera azul tiene también 61 protones. Entonces es un proceso de multiplicación. Aquí se explica en este párrafo, en la solución, que la carga de cada una de esas partículas rojas, cada una esfera roja, de las esferas rojas, la carga como tal de cada bolita roja va a ser el número psi por, o sea, la cantidad de protones por la carga de un protón. Ahora, la carga de cada bolita azul va a ser ese parámetro verde, ese parámetro psi que vale 61 en nuestro ejemplo, por la carga de un electrón. ¿Listo? Entonces, esto corresponde a la carga roja. Permítame entonces en este momento. Es algo muy simple, pero para que de pronto no nos perdamos. Cada esferita, lo que pasa es que luego se va a utilizar. Ah, bueno, entonces hagámoslo así. Hagámoslo con minúscula porque luego se va a utilizar la mayúscula para representar la carga total. Entonces, cada esfera roja va a tener esta carga y aquí cada una de las esferas azules, en nuestro ejemplo del suéter, va a tener esta carga. Y luego hay que contar cuántas esferas rojas hay, cuántas esferas azules hay. Sin olvidar que esta es la carga del electrón. Entonces, si por ejemplo, ustedes contaron el suéter y encontraron que hay 43 partículas rojas, 43 esferas rojas y 22 azules, ¿cómo se calcula la carga? ¿Ok? Entonces hay que multiplicar la carga de una esfera, vamos a utilizar acá otro color, la carga de una esfera roja por el número de esferas rojas. Y eso me va a dar la carga positiva. Y ahora, la carga de una esfera azul por el número de esferas azules. Observen el signo negativo que se está utilizando para la carga negativa. Ese signo viene acá. Entonces vamos a realizar una resta entre cargas positivas y cargas negativas. Se debe respetar el signo. Entonces aquí simplemente lo que hice fue reemplazar
lo que hice fue reemplazar la carga positiva por esta expresión y al otro lado la carga negativa de una esfera azul la representamos acá. Y así se calcula la carga neta. De manera equivalente se calcula la carga neta para el ejercicio 1A. Después de que ustedes realicen el ejercicio de interactuar con el simulador. Aquí lo que se está haciendo es explicar cómo sería el desarrollo cuando se introducen valores numéricos. Entonces, por favor, sigan el cálculo. Igual cuando ustedes visualicen allí el video de nuevo, sería bueno que ustedes mismos lo repitieran, pero lo que hice fue aquí reemplazar la M mayúscula, el parámetro psi lo reemplacé acá, el valor de la carga del electrón lo reemplacé acá. Eso para la parte positiva. Para la parte negativa reemplacé la n, el parámetro psi, y la carga del electrón negativa la reemplacé acá. Observe que se están respetando los paréntesis, puesto que como van a aparecer números negativos, es bien importante utilizar los paréntesis. Miren que aquí estoy trabajando dentro de los paréntesis. Y aquí como tengo un signo menos, ese signo menos lo saco aquí. Y realizo la operación. Les queda como tarea realizar la operación. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un cálculo numérico, pero esta les queda a ustedes de tarea. Es bien importante que ustedes sepan cómo utilizar su calculadora o utilizar uno de tantas aplicaciones o software de matemáticas como GeoGebra o como uno que les voy a indicar para representar sobre todo estas cantidades en notación científica. Recuerden que una cantidad de notación científica es, por ejemplo, este número. Cuando está el 10 multiplicando al número y el 10 está elevado a un exponente. Esa es la llamada notación científica. ¿Listo? Entonces es seguir el ejemplo y ya con ello ustedes pueden realizar su ejercicio 1A. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un círculo rojo. Cada círculo rojo tiene psi, un número psi de protones. Entonces, ese número psi, para yo saber la carga, ¿de qué? La carga de esos psi protones, tengo que multiplicar el número de protones por la carga de un protón. Y entonces cada círculo rojo va a tener ese valor de carga, donde E más, es otra forma en que ustedes se lo van a encontrar en los libros, es la carga del protón, que es la misma carga del electrón, lo único que los diferencia es el signo. Si yo ya tengo no un círculo rojo, sino tres círculos rojos, pues tengo que multiplicar el número 3 por el número de protones. Y ya con eso voy a conocer el número de protones. Pero si ya necesito saber la carga, tengo que multiplicar el número de protones, 3 por sí, 3 por este parámetro, por la carga de un protón. Recuerden que ese es el parámetro verde. Y entonces el parámetro verde que para nuestro ejemplo daba 61, entonces tengo que multiplicar 3 por 61 por la carga de un protón. Que si por ejemplo tengo yo dos círculos azules, entonces tengo que multiplicar. Para conocer la carga de esas dos partículas azules, tengo que multiplicar para cada, como son dos cargas azules y cada una tiene este número de electrones, tengo que multiplicar ese número de electrones de cada carga por 2. Y ya para conocer, así, aquí es para conocer el número de electrones, pero para conocer la carga, tengo que multiplicar ese número de electrones por la carga de un electrón. Y la carga de un electrón es con el negativo ese mismo valor de la carga del protón. Así es que se cuentan partículas cargadas, así es que se determina de una manera introductoria en los cursos de electromagnetismo la carga neta que tiene un cuerpo. De una manera muy simplificada, pero este es el principio básico. Entonces, al final, para conocer la carga neta o carga total, utilizamos la palabra total o carga resultante, se suman las cargas totales rojas y las cargas totales azules. O sea, la carga total positiva y la carga total negativa.
Recordando, por favor, que este número es para cada uno, es independiente. Para cada estudiante va a tener un número diferente. ¿Listo? Eso para explicar el ejercicio 1A. Ustedes también tienen, les envío un documento con ejemplos resueltos. Ejemplos donde están desarrollados estos ejercicios. Ejemplos así, donde ustedes tienen ya resuelta esta parte. Entonces es aplicarla al ejercicio de la tarea. En la parte B, ya es que interactúen de nuevo también con fuerzas de tipo repulsivo o de tipo atractivo, lo que pasa cuando incluimos un globo adicional. Entonces vamos acá, vamos al simulador, y ya deben estar visualizando el simulador, si no, por favor me lo indican, hago clic en este botón y entonces habilité el otro globo. Yo puedo, por ejemplo, pasar el otro globo y cargarlo también. Y entonces ya tengo los dos globos. Y yo, por ejemplo, puedo durante un instante de tiempo, puedo soltarlos y verificar cómo se cargan o no. De pronto, y porque tiene mucha carga, entonces no tengo tanto tiempo de realizar el experimento. Yo si quiero reiniciar la simulación, hago clic en este botón, vuelvo a reiniciar o aquí también en reiniciar globos. Entonces voy a cargarlos un poquitico nada más. Y entonces ahí podemos visualizar la fuerza repulsiva que hay entre los dos globos que tienen mayoría de carga negativa. ¿Qué se pide? Bueno, que jueguen con esto, que lo graben en el video, pero que después supongan que cada globo es una partícula puntual. En el curso vamos a ver muchos ejemplos donde se van a trabajar las situaciones más básicas, las situaciones más sencillas pero fundamentales, que son las de las partículas puntuales. Ya lo demás son generalizaciones a partir de esos casos más simples. ¿Qué se pide en ese ejercicio? Suponga que se tienen cargas puntuales. Aquí me dan los valores de las cargas. De hecho, aquí se está indicando explícitamente. El globo amarillo va a tener una carga de 0,3 por el valor del parámetro. El globo verde va a tener una carga de 0,5 por el valor del parámetro. Y además me están dando la distancia de separación entre los globos para el instante en que tengo que hacer el cálculo. ¿Ello por qué? Porque resulta que yo con los valores de las cargas y la distancia de separación, además hay que notar siempre cuando se mire la cantidad, hay que notar la unidad en la que se esté reportando la cantidad. Aquí las cargas me las están dando en colombios. Está bien para el sistema internacional. Mientras que la distancia de separación entre esas dos partículas puntuales, o sea, no vamos a trabajar ya con globos, sino que vamos a suponer que son partículas puntuales, que toda la carga se concentra en un punto. Vamos a suponer que están separadas a una distancia de 5 centímetros. 5 por el valor de este parámetro, que en nuestro caso, en el ejemplo, es 61. Entonces, 5 por 61, lo que me dé centímetros. Hay que pasar esos centímetros a metros. Hay que realizar el factor de conversión. Ello porque para calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, yo tengo que utilizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, donde dice que la fuerza entre dos cargas puntuales es igual a la multiplicación de las cargas. Como la fuerza es un vector, aquí simplemente me están hablando de la magnitud de dicho vector. La magnitud o indistintamente se dirá la palabra magnitud para hablar del tamaño de un vector o el módulo del vector o la norma del vector o el tamaño del vector. Todos esos son sinónimos, sinónimos para hablar de cantidades que yo no represento con su dirección y sentido, simplemente es el tamaño, la magnitud de esa cantidad física, sin interesarme la dirección de la misma. La magnitud entonces de la fuerza entre esas dos cargas es proporcional a la multiplicación de las cargas directamente e inversamente proporcional al cuadrado de las mismas. Mire que esa R es la distancia de separación y donde la constante de proporcionalidad es otra constante universal que se llama la constante eléctrica. Ya en una próxima diapositiva veremos los valores que toman. Cuando se habla de constantes universales, quiere decir que es un número que yo encuentro en internet o en los libros, es un número que yo siempre voy a conocer.
Aquí se explican experimentos que se utilizaron en siglos pasados para determinar la fuerza, para comprobar de manera experimental utilizando la llamada balanza de torsión, que permite medir fuerzas muy pequeñitas, la fuerza o de atracción o de repulsión entre dos cargas. Resulta que esa fuerza, cuando hablamos del sentido de la misma, bueno, ya aquí ya vemos la magnitud de la fuerza. Cuando hablamos del sentido de la misma, esa fuerza se dirige a lo largo de la línea que une las dos. Miren aquí, tenemos aquí dos cargas puntuales. Entonces la fuerza está a lo largo de la línea que une las dos cargas y el sentido depende del signo de las cargas. Si son cargas de signo contrario, entonces la fuerza va a ser del tipo atractivo, o sea que va de una carga hacia la otra. Yo tengo que saber en dónde me estoy ubicando. Yo tengo que saber si voy a determinar la carga sobre la fuerza sobre la carga azul o la fuerza sobre la carga roja. Entonces, asimismo, voy a saber cuál es la fuerza, hacia dónde va dirigida la fuerza. Y aquí tenemos una representación de la distancia de separación entre las cargas. Signo contrario, se atraen, signo igual, se repelen. De nuevo, esa fuerza de repulsión está dirigida a lo largo de la línea que separa, que une las cargas, perdón, pero alejando una carga de la otra. Si yo me ubico sobre la carga 1, entonces mi vector fuerza va a ir alejándose de la carga 2. Si me ubico sobre la carga 2, mi vector fuerza va a ir alejándose de la carga 1. De manera algebraica, con fórmula, se representa así. Los vectores fuerza, cuando las cargas son del signo igual, los vectores fuerza tienen signo contrario. El negativo de un vector quiere decir que va en sentido contrario, se invierte el sentido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de vectores que tienen signo contrario. Yo defino cuál es positivo, el negativo va en sentido contrario, en la otra dirección. Cuando vamos en una doble vía en el vehículo, en el auto, nosotros vamos en un sentido y él va en el otro. Nuestros vectores velocidad y aceleración van bueno, el vector velocidad va en sentido opuesto. Uno es el negativo del otro. Aquí tenemos el módulo, o sea, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, fuerza entre dos cargas puntuales. Y aquí tenemos que esa constante eléctrica se puede descomponer acá en términos de otra constante universal, que es la permitividad eléctrica del vacío. Es una constante universal que en el electromagnetismo es fundamental, es muy, muy importante. Aquí tenemos el valor numérico de la constante, perdón, de la permitividad eléctrica del vacío en unidades del sistema internacional, donde utilizamos para la carga el culombio, para la fuerza los newtons y para las distancias los metros. Bueno, unidades compuestas, culombio cuadrado, newton, metro cuadrado. Esto es un número que siempre se va a conocer, número que usted le pueden tomar un pantallazo, que lo van a encontrar siempre en internet, en los libros, esto es un número. Entonces hay que preguntarse si las demás cantidades se conocen, pero este número siempre se conoce. Aquí tenemos el valor, el nombre, perdón, de la unidad eléctrica. Todo se refiere al hablar de carga eléctrica, se refiere a los culombios o al coulomb. Bien, entonces aquí tenemos las dos formas de representar la fuerza, ya sea con la constante eléctrica o en términos de la permitividad eléctrica. Bueno, aquí estamos diciendo más de lo mismo. Tenemos los valores numéricos para la constante eléctrica. Estos son valores numéricos que ustedes pueden tomarle allí un pantallazo para que lo tengan presente. Y la permitividad eléctrica, que algunas veces se aproxima dependiendo del número de cifras decimales que se requiera, dependiendo del estudio que se esté realizando, o a veces se aproxima este 8.988 simplemente a 9. Pueden hacer esa aproximación sin problema, respetando sí las unidades. Entonces aquí estamos utilizando un ejemplo. Recuerden que en la tarea se habla de globos, aquí se está hablando de otras dos figuras geométricas, un cilindro y un cubo. Pero miren que la esencia es la misma. Estamos hablando de dos cuerpos, pero vamos a suponer que la carga se concentra en un punto. O sea que desde el punto de vista eléctrico lo vamos a considerar como cargas puntuales. Tenemos las cargas y tenemos la distancia de separación. Entonces, ¿qué hay que notar? Pues hay que notar en este ejemplo cuáles son las cargas
y hacer la comparación con el ejercicio de la tarea, las cargas y las distancias de separación. Por ejemplo, aquí la distancia de separación me la están dando en centímetros. Hay que multiplicar el número 5 por el número de este parámetro, dependiendo de lo que nos dé a nosotros, y está en centímetros. El resultado hay que pasarlo a metros. Aquí tenemos el desarrollo entonces del ejercicio. Me está pidiendo la fuerza entre esas dos cargas puntuales. Esta es la fórmula que se debe utilizar, la ley de Coulomb, y se recopilan cuáles son los datos que me da el problema. Me da las cargas y me da la distancia de separación, pero esta distancia de separación me la está dando en centímetros, entonces hay que hacer previamente la conversión. Bueno, esto era, en gris tenemos lo que teníamos arriba, entonces antes de continuar con el cálculo, tenemos que hacer la conversión de unidades, tenemos que pasar ¿de qué? Tenemos que pasar de centímetros a metros. ¿Cómo? ¿Cuál es el factor de conversión para pasar de centímetros a metros? Multiplicar por este cociente. En este cociente tenemos nosotros que podemos cancelar lo que está arriba y lo que está abajo, centímetros con centímetros, y el resultado me va a dar en metros. Entonces tengo que hacer la multiplicación que tengo en el numerador, en la parte de arriba, y dividir entre 100. Y tal como ustedes pueden comprobar, el resultado me da en metros, 3,05 metros. Entonces aquí vamos a mirar brevemente cómo, por ejemplo, podríamos nosotros utilizar una página que se llama WorldRAM Alpha. Les voy a copiar allí en el chat, les voy a copiar el enlace, pero de todas formas ustedes lo buscan allí en Google y lo encuentran muy fácilmente. Se les va a habilitar esta interfaz donde nosotros podemos introducir la operación. Aquí tenemos unos botones que me despliegan campos donde yo puedo representar las cantidades numéricas. Muy semejante a lo que se tiene, por ejemplo, con el editor de ecuaciones de Word. Entonces vamos a representar esta cantidad. Vamos a ver si podemos. Listo. Entonces la idea es representar esta cantidad que se tiene que calcular. Entonces yo puedo utilizar los paréntesis, por ejemplo. Vamos a representar 9 por 10 a la 9. Vamos a hacer esa operación. Entonces comienzo a escribir. Vamos a utilizar los paréntesis. Abro y cierro paréntesis. ¿Vale? Para no perderme con los paréntesis, entonces los estoy abriendo y los estoy cerrando al mismo tiempo. 9, voy a escribir 9 por 10 a la 9. Entonces 9. El por lo represento comúnmente en estos software, los represento, voy a tratar de aumentar un poquito el tamaño de la letra con el asterisco. Entonces voy 9 por 10 a la 9. Entonces voy a habilitar este campo de potencia, hago clic aquí y se me habilitaron estos cuadros. Entonces la base, aquí de hecho me lo señaló, hago clic allí y escribo el número 10. Y ahora hago clic allí, me dice ya que aquí debo colocar el exponente. Entonces hago clic allí y es 9 por 10 a la 9. Ya escribí 9 por 10 a la 9. Eso es mucho más fácil que utilizar la calculadora. En la calculadora también se puede hacer, pero aquí podemos escribir toda la expresión completa y la puedo estar visualizando. Ahora, yo tengo que multiplicar este 9 por 10 a la 9. Lo tengo que multiplicar por. Voy a multiplicarlo por una división. Entonces abro y cierro paréntesis. De nuevo, si tienen dudas, pueden habilitar el micrófono o pueden escribir allí en el chat. También estoy visualizando el chat. Vamos entonces a escribir esta expresión, que es un cociente. Entonces habilitemos aquí el campo de fracción. ¿Listo? Ahora vamos a escribir la multiplicación arriba. Bueno, si no me quiero perder, voy a utilizar los dos paréntesis. Abro y cierro por abro y cierro paréntesis. Bien, entonces ahora voy a escribir el 0,6 por 61. Aquí para el software no le voy a colocar las unidades, simplemente los valores numéricos. 0,3 por el asterisco 61. Reemplacé esa parte de acá. Ahora todo ello que está entre este paréntesis, aquí estaban corchetes, pero lo represento acá con un paréntesis en el software, por 0,5 por 61. Entonces escribo 0, aquí lo está escribiendo por fuera. Entonces tengo que fijarme que el cursor esté
dentro de los paréntesis 0,5 por 61. Bien, ya tenemos el numerador. Ahora vamos con el denominador. Entonces, en el denominador, miren que tenemos una potencia. Entonces, de nuevo introduzco el campo de potencia, hago clic y ya se me habilitó una base y un exponente. En la base tenemos el 3,05. Miren que aquí está en rojo el 3,05 porque es el valor en metros después de realizar la conversión de unidades. Entonces, 3,05 en la base, hago clic allí en exponente y le coloco el número 2. Les recomiendo por favor que todos lo hagan, que todos lo repitan y todos se habitúen a este software si lo van a utilizar, por ejemplo, pues es gratuito, está en línea, pueden utilizar también GeoGebra, pero este me parece, este tiene más información, entonces también pueden utilizar este, también pueden utilizar GeoGebra, Symbolab, bueno, hay muchos software y aplicaciones que les permiten a ustedes hacer los cálculos. Y ya tenemos toda la expresión. Entonces ahora le damos clic aquí en igual. Él allí, lo que pasa es que tengo mucho zoom, allí realizó la operación, me coloca cuál es la expresión que calculó y aquí me representa el resultado con todos los ceros. Si yo lo quiero en notación científica, que es una notación más compacta, entonces coloco el cursor y hago clic. Ahí me va a dar información sobre este número grandísimo, para no colocar tantos ceros. Entonces miren que aquí en uno de los campos me da la notación científica, 5,4 por 10 a la 11. Eso quiere decir acá que tengo 11 espacios. 3, 6, 9, 10, 11 después de la coma. 5,4 por 10 a la 11 y ustedes reportarían ese resultado acá. Miren que nos demoramos que unos minutos escribiendo la expresión. Él lo hizo muy rápido y yo puedo verificar. Bueno, aquí me tengo que devolver para ver cuál fue el cálculo que hice. Y aquí tengo el cálculo que hice para rectificar si de pronto tuve algún error. Si tengo que cambiar algún número, pues aquí está la expresión y yo puedo seleccionar dónde voy a hacer el cambio y realizarlo. Mucho más rápido que con una calculadora y más cómodo. Entonces quería que les quedara también este ejemplo para que ustedes no vayan a sufrir complicaciones a la hora de realizar los cálculos numéricos. Sí hay que fijarse de ir reemplazando bien las cantidades por los datos que me dé el problema. Eso sí debe fijarse, pero ya ven que el cálculo numérico no es complejo. Entonces el campo eléctrico, ya para la tercera parte del ejercicio número 1, tenemos el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es una perturbación que tiene cualquier distribución de carga en el espacio que está alrededor de la misma. Por ejemplo, para cargas puntuales. Un campo es algo que llena el espacio. El campo eléctrico es un tipo de campo que se llama campo vectorial, lo que quiere decir que a cada punto del espacio le asigna un vector. Mientras que los llamados campos escalares a cada punto del espacio le asigna un número, como por ejemplo la temperatura. La temperatura yo la mido con un termómetro en una habitación, por ejemplo, coloco el termómetro en un punto, me va a dar un valor, lo coloco en otro, me va a dar otro valor, pero simplemente el número. Mientras que campos como por ejemplo el campo de velocidades en un fluido o el campo eléctrico, a cada punto del espacio le asigna un vector. Tenemos la representación, supongamos que tenemos una carga en un punto del espacio dado y necesitamos calcular el campo eléctrico en otro punto, como por ejemplo el punto P aquí. Entonces, si yo necesito trabajar vectorialmente, yo tengo que ubicar ese punto P donde está con respecto, es como señalar con el dedo, dónde está el punto P con respecto a la carga Q. Entonces, ello se hace a través de los vectores unitarios o los vectores directores. Esos vectores unitarios que apuntan desde la carga que está generando el campo hacia el punto donde yo lo estoy calculando, donde podemos colocar otra carga, son esos vectores directores. Se utiliza esta convención, un gorrito, acá este tipo de acento para indicar que estos vectores tienen norma 1. Aquí tenemos una situación entonces donde se indica que esa es la carga que está generando esa perturbación en el espacio y yo necesito determinar cuál es el vector en ese punto P. Esos vectores también son llamados vectores radiales porque se asemejan a si yo ubico la carga en el centro de un círculo, cada uno de esos vectores yo los puedo asemejar con el radio. Recuerden que el radio del círculo es la línea que me une
la línea recta que me une el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia del mismo. Si la carga es positiva, el campo eléctrico en cualquier punto se aleja de la carga. Si la carga es negativa, en cualquier punto del espacio alrededor, el campo eléctrico se acerca desde el punto, como ustedes pueden ver acá en las flechas rojas, se acerca desde ese punto, o se dirige desde el punto hacia la carga. Entonces, eso es simplemente notación vectorial, para que si ustedes la ven en el libro, sepan lo que significa. Nosotros no nos vamos a preocupar tanto en esta unidad por los aspectos vectoriales, más que por los conceptos y los aspectos escalares, las magnitudes de los vectores. Así que ya vimos la fuerza, la ley de Coulomb. Esa fuerza se calcula a través de la ley de Coulomb, la fuerza entre dos cargas puntuales, la magnitud de la misma. Ahora, el campo eléctrico entre dos cargas, bueno, el campo eléctrico generado por una carga, yo lo obtengo dividiendo la fórmula de la fuerza entre esa carga. ¿Cuál es esa carga Q sub 0? La que llaman carga de prueba en los libros. Una carga que yo puedo ubicar en ese punto donde estoy calculando el campo. Estas son las fórmulas. Fórmula para la fuerza entre dos cargas, fórmula para el campo, la magnitud en ambos casos, la magnitud del campo eléctrico generado por la carga Q. ¿En dónde generados esos campos o la distancia de separación entre las cargas? R. Miren que en ambos casos tenemos la división entre la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula ya vectorial para el campo eléctrico generado por una carga puntual. Visto como vector, se utiliza ese vector acá unitario. Es un vector que es simple para señalar. La carga puntual entonces me permite señalar utilizando un vector unitario. Esta es la fórmula para el campo eléctrico. Entonces, si piden el campo eléctrico generado por una carga puntual, si me piden el vector, utilizo esta fórmula. Si me piden la magnitud, utilizo esta fórmula. Así que como vimos que el campo eléctrico se aleja de una carga puntual positiva, lo que vemos nosotros distribuido en un plano serían vectores de esta manera, vectores que se alejan de la carga positiva. Ahora bien, observen que las flechas tienen diferentes tamaños. Ello porque entre más cerca esté el punto donde se esté calculando el campo de la carga original, va a ser más fuerte el campo eléctrico. Entre más cerca va a ser mayor la flecha. Entre más lejos esté el punto, va a ser una flecha de menor tamaño, o el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico va a ser menor. Para carga positiva a la izquierda, para carga negativa a la derecha. Observen cómo se invierte el sentido de los vectores. Entonces, todo ello para que lo tengan ustedes presente. Pero si el ejercicio me está pidiendo simplemente calcular la magnitud de un campo eléctrico generado por una carga puntual, aquí me dan el valor de la carga, me dan la distancia de separación entre la carga y el punto. Miren que me están preguntando por la magnitud, no me están preguntando por la dirección ni el sentido, me están preguntando por la magnitud. Entonces utilizo la fórmula. Miren que me están dando la carga y me están dando la distancia. Esto siempre va a ser un número conocido, esto es conocido. Lo encuentro en internet, lo encuentro en un libro. El problema me está dando tanto la carga como la distancia de separación. Así que lo que tengo que hacer entonces es reemplazar el valor de esta constante conocida, todo esto conocido, el valor de la carga y el valor de la distancia de separación al cuadrado. Noten por favor que la distancia de separación ya me la están dando, vamos a cambiar el color, ya me la están dando en metros, entonces no tengo que hacer ninguna conversión. Este es R. Y la carga sí me la están dando utilizando otra sigla, utilizando un prefijo. Me están hablando de nanoculombios. Nanoculombios, un nanoculombio es igual a 1 por 10 a la menos 9 culombios. Esos son nanoculombios. Entonces yo tengo que, para hacer el cálculo, tengo que representarlo de esta forma. Esto es igual a la carga Q. La carga Q entonces serían 4 nanoculombios. O sea que serían 4 por 10 a la menos 9 culombios.
¿Correcto? Entonces miren que por ello se reemplazó ese valor acá, para la carga. Mientras que la distancia sí estaba en metros, se reemplazó tal cual. Entonces, por favor, tener muy presentes los prefijos, los sufijos, para saber cuál es la unidad correcta. Y ustedes pueden constatar este resultado, pueden utilizarlo de ejercicio, de ejemplo, para utilizar el Wolfram alfa, para ver si les da esos 9 newton. La unidad del campo eléctrico es newton sobre columbios. Ustedes pueden ver si el valor aproximado de esta operación les da este valor o les da un valor exacto. Pueden utilizar para hacer ese ejemplo. Bueno, aquí estamos explicando lo que son 4 nanocoulombios. En el ejercicio no sé, entonces tenemos que utilizar algo equivalente. Después de ustedes interactuar con este simulador, vamos a darle clic aquí en el botón de play. Es un simulador muy simple, pero lo que permite mostrar es la transferencia de carga. Aquí lo que se está simulando es un tapete que tiene la propiedad de ceder electrones. Recuerden lo que pasaba con el suéter de lana. Aquí se está suponiendo también que el tapete es de lana. La lana tiene la propiedad de que cede fácilmente los electrones. Entonces aquí estamos suponiendo que esos electrones están pasando del suéter, perdón, del tapete, se está llenando, el cuerpo de Travolta se está llenando de carga negativa y entonces la carga negativa en exceso se va a distribuir por el cuerpo del mismo. Observen el dedo. Esta geometría, la geometría que tiene el dedo, es tal que permite aumentar el potencial. Bueno, eso es algo que se debe analizar con más detalle. Pero cuando está cerca de un potencial menor, como por ejemplo la Tierra, que en este caso correspondería a la cerradura de la puerta, cuando el cuerpo está más cerca, o sea, cuando la punta del dedo está más cerca de la cerradura, vamos a tener que la carga siente esa cercanía de la Tierra, ese menor potencial. Las cargas siempre van del mayor potencial hacia el menor potencial. Entonces, cuando yo hago clic acá y bajo la mano, tenemos que la carga desciende. Si la acumulación de la carga es mucha, entonces se va a aumentar lo que se llama la diferencia de potencial. Si se aumenta la diferencia de potencial hasta llegar a un valor, o sea, hay mucha carga acumulada, va a pasar algo que se rompe la constante dieléctrica del aire, o tenemos el arco eléctrico, tenemos salto de carga a través del aire. El aire es algo que se llama un aislante, pero cuando tenemos mucha carga acumulada a un lado y al otro, tenemos que se rompe esas propiedades aislantes del aire y vamos a tener entonces un camino, lo que pasa, por ejemplo, con los rayos. Aquí lo que se está pidiendo simular en este ejercicio, pues después de que ustedes jueguen un poquito más aquí con la simulación para ver qué pasa en los diferentes casos, es que simulen o modelen aquí lo que pasa si acumulamos mucha carga en la punta del dedo, mucha carga negativa, calcular cuál sería el campo eléctrico, calcule la magnitud del campo eléctrico en la cerradura, suponiendo que la distancia de separación R entre la punta del dedo y la cerradura tiene este valor. ¿Vale? La constante que ustedes deben saber, en este ejemplo vale 61, entonces reemplazamos aquí el 61. Aquí me están diciendo entre paréntesis que son centímetros. Hay que pasar el resultado a metros. Aquí tenemos entonces un ejemplo donde me dan la distancia de separación y me dice que el número de electrones es 5 por ese valor 61 para este ejemplo por 10 a la 6. O sea, 5 por 61 por 1.000.000 de electrones. Y dice que ese número, todos esos electrones se acumulan en una región tan pequeña del espacio que la podemos modelar como una carga puntual. O sea que podemos utilizar la fórmula para el campo eléctrico generado por una carga puntual. ¿Qué se indica? Bueno, esta es la fórmula a utilizar. Como la distancia está en centímetros, la paso a metros. Aquí tenemos el factor de conversión. Para pasar de centímetros a metros me da 0,61 metros. Y se calcula entonces la carga, puesto que ya tenemos la distancia en centímetros, perdón, en metros, ahora hay que pasar la carga. ¿Cómo se calcula la carga? Pues el problema me está diciendo que tenemos
este número de electrones. Entonces, el número de electrones, como voy a calcular la carga, ¿no? Ya sé cuál es el número de electrones. Ahora, la carga de esos n electrones es multiplicar el número de electrones por la carga de un electrón. Entonces, n, que es el número de electrones que me lo da el problema, es esta cantidad acá. Y e es la carga de un solo electrón. Así que si yo multiplico el número de electrones por la carga de un solo electrón, me da la carga total, que es el resultado que me reporta acá el ejemplo. Con ello, entonces, con ello obtenemos el valor del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico. Después de reemplazar, miren que aquí estamos utilizando los colores para una mayor identificación. Y las unidades al final, como ustedes pueden constatar, y pueden utilizar también este ejercicio utilizando el World alfa, pueden constatar que eso da 1,18, siendo las unidades las del campo eléctrico, que son Newton sobre Coulomb. Y con ello es muy equivalente lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, en el ejercicio 1C, que sería esa parte de acá. Ustedes lo responden acá. Entonces ustedes pueden tener en un documento los ejercicios resueltos y pueden en su video ir mostrando cómo interactúan con los simuladores e ir mostrando, explicando muy brevemente cómo obtuvieron los resultados. ¿Listo? Permítame un segundito, por favor. Bien, entonces con ello se hace el ejercicio 1C. Ahora vamos con los otros. Para trabajar el ejercicio 2. Bueno, en el ejercicio 2 ustedes tienen dos cargas. Vamos a ir un poquito más rápido para que nos rinda más el tiempo, pero para indicarles los pasos claves. De todas formas, ustedes tienen ejemplos resueltos que ya les fueron enviados. Tenemos dos cargas sobre una línea, y la idea es calcular el potencial eléctrico en un punto. Allí se sigue lo que se llama el principio de superposición, que es el potencial eléctrico en ese punto se calcula sumando los potenciales eléctricos debido a cada una de las cargas. Tenemos la carga 2, que sería menos 50 microcoulombios. Aquí tenemos entonces otro prefijo acá para coulombios, que 5 sería menos 50 microcoulombios. Ese micro lo reemplazo yo por 1 por 10 a la menos 6. Entonces, menos 50 microcoulombios es igual a menos 50 por 10 a la menos 6. La carga 1, que se ubica aquí a la derecha, la obtengo multiplicando el 2 por el 61. No es colocar el número 2 y después el 61 y colocar 261. No, por favor. Es 2 multiplicado por el 61. Sería 122. 2 por 61. Listo, con ello aquí también está en microcoulombios. Entonces hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6 coulombios. En este ejemplo vemos claramente lo del principio de superposición. Este es un ejemplo de libro, de ejercicio de libro, pero aquí vamos a suponer que simplemente nos interesa calcular el potencial en el punto A. En el punto A, entonces obtengo un potencial que es la suma de los potenciales debido a la carga roja y el potencial debido a la carga azul. Ese potencial es la suma de esos dos potenciales. Y cada potencial se calcula utilizando esta fórmula. Entonces, aquí tenemos en el punto A, el potencial es igual a la suma, y esta es la fórmula que se tiene que utilizar. Como tenemos dos cargas, entonces se utiliza la fórmula para cada una de las cargas. ¿Qué se debe colocar en la fórmula? La carga y la distancia. La carga y la distancia. ¿Cuáles distancias? La distancia de separación de cada una de las cargas al punto. La distancia de separación de cada una de las cargas al punto.
Aquí vamos a tener una distancia de una de las cargas al punto A, que es donde se debe calcular el potencial. Y la distancia, esta es otra distancia que me la está dando directamente el problema en centímetros. Hay que pasarla a metros. Todo lo que esté en centímetros, hay que pasarlo a metros, por favor. Bien, entonces aquí se muestra cómo se reemplaza. Se tiene que reemplazar. Recuerden que todo este término se reemplaza por 9 por 10 a la 9. Se coloca la carga arriba, que sería la carga Q sub 1, 12 por 10 a la menos 9, la carga Q2 menos 12 por 10 a la menos 9. En este ejemplo, ¿vale? Y la distancia. La distancia hay que colocarla en metros, dependiendo de lo que nos dé la conversión, si hay que hacerla, se coloca en el denominador. Miren que aquí en el denominador no está para el potencial, la distancia no está elevada al cuadrado. Esta es la fórmula que se debe utilizar. Si quiere, tomen un pantallazo allí, puesto que es equivalente. Solo tienen que cambiar el valor numérico de la carga y el valor numérico de la distancia. Verificar si está en metros y no hacer la conversión, pero es equivalente. Esto es lo que ustedes deben hacer para ese ejercicio 2A. Y además tener en cuenta, perdón, me vuelvo aquí rápido, que como tenemos que calcular esa distancia, miren que la figura que se forma acá es un triángulo rectángulo. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, hay que mirar si tenemos, qué conocimientos tenemos. Si nosotros tenemos conocimiento de la hipotenusa del triángulo rectángulo, o sea, del lado más largo, y de uno de los catetos, yo puedo obtener el otro de los catetos a partir del teorema de Pitágoras. Aquí ya tenemos la fórmula, aquí ya tenemos en rojo la equivalencia, lo que ustedes tienen que utilizar para resolver el ejercicio. ¿Vale? No olvidar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos una aplicación más de ese principio de la geometría. Ese sería el ejercicio 2A. En el ejercicio 2B es analizar un resultado que se obtiene mediante la ley de Gauss. Pero aquí simplemente utilizar una fórmula. Aquí tenemos una distribución de carga, una distribución volumétrica de carga. Ya no tenemos una carga puntual. Supongamos que esta esfera roja es una esfera que está cargada y se dice que está homogéneamente cargada. O sea que la carga toda está distribuida por esa esfera roja de una manera homogénea, está bien distribuida. Para ese tipo de cuerpos nosotros hablamos ya desde la densidad volumétrica de carga, o sea, cuánta carga hay por centímetro cúbico. Es esta expresión. ¿Cuánta carga hay por centímetro cúbico? Este es un ejemplo que ustedes lo pueden encontrar. Voy a mostrarles acá en la guía. Ahí está en la guía indicada cuál es la bibliografía que ustedes deben consultar. Pero de todas formas, aquí en el ejemplo vamos a ver cuál es la fórmula a utilizar. Entonces, aquí en el libro de rayadas ustedes pueden encontrar este ejemplo desde el cilindro. ¿Sobre qué? Sobre el campo eléctrico. Lo que me están pidiendo es determine la magnitud del campo eléctrico. Es utilizar una fórmula. Puesto que con la ley de Gauss, lo ideal es que ustedes estudien cómo con la ley de Gauss se puede obtener la expresión para el campo eléctrico generado por una esfera de carga, por esa esfera roja. Para ello se utiliza la llamada esfera gaussiana, que es esa esfera verde, una esfera imaginaria, para determinar el campo eléctrico a una distancia r. ¿De qué? Del centro de la esfera. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde me están dando la distancia a la que se tiene que calcular el campo, r minúscula, el radio de la esfera, r mayúscula, ambas están en milímetros, y la densidad volumétrica de carga. Me están dando esos tres datos. Hay que tener en cuenta entonces cuál es el parámetro verde para cada uno que depende del documento de identidad. En nuestro caso es 61. Y se encuentra, ustedes pueden ver ahí en la bibliografía, se encuentra que esta es la expresión para el campo magnético por fuera de la esfera roja. ¿Y por qué la vamos a utilizar? Porque miremos acá. La distancia a la que se tiene que calcular el campo es 2. Es 2 por 61. Mientras que el radio de la esfera es 61. 2 por 61, 122. Y 61 simplemente. Entonces, 122 es mucho mayor, bueno, es el doble de 61. Así que ese punto está por fuera de la esfera roja. Así que hay que utilizar la fórmula y por eso se indica acá
cuando tenemos que la distancia es mayor que el radio de la esfera. Esta es la fórmula utilizada. Entonces, ¿qué me da el problema? Me da ρ, esta letra griega ρ, que es la densidad volumétrica de carga. Digámoslo acá, densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga, eso me lo está dando el problema ya en unidades del sistema internacional, coulombio sobre metro cúbico. Me está dando la distancia, perdón, el radio de la esfera, radio al cubo. Tengo que elevar al cubo, pero ya me lo está dando en milímetros, hay que hacer la conversión. Y el R es la distancia a la que se tiene que calcular el campo. Me lo está dando también el problema. Lo reemplazo acá. Epsilon 0 es la permitividad eléctrica. Eso es un número que siempre voy a conocer. Entonces el problema se traduce ¿en qué? Se traduce en convertir las distancias, el radio de la esfera y la distancia a metros. Listo, ya estamos en metros antes de reemplazar y ya se puede hacer el reemplazo. Y que se utilizó la misma fórmula y es la misma geometría que ustedes tienen en la tarea. Entonces es utilizar esta fórmula, reemplazar las cantidades, reemplazar simplemente letra por el número, radio por el número, distancia por el número y epsilon 0 es un número, hay que reemplazarlo acá por el valor numérico. Y es trabajar ya con mucho cuidado o en la calculadora o en el Wolfram Alpha o en cualquier aplicación que ustedes utilicen, reemplazar el valor numérico aquí en este cociente y calcularlo. Y les queda como tarea hacer el cálculo para que ustedes mismos se vayan habituando al uso de estos software para hacer cálculos que van a utilizar en este curso y en muchos otros. ¿Listo? Así se resuelve el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3, se tiene un dieléctrico dentro de un capacitor. Entonces, un capacitor es un elemento de circuito que me permite almacenar carga. El capacitor de placas plano paralelas es un capacitor que sirve como ejemplo ilustrativo. Y si se incluye un dieléctrico dentro de las placas del capacitor, se incrementa la capacidad del mismo en almacenar carga. Se puede almacenar más carga, que la idea es que se pueda utilizar posteriormente dependiendo de la operación del circuito. Aquí se están indicando las placas y además el problema me está dando la distancia de separación de las placas y me está dando el área de las mismas, puesto que esas características geométricas de las placas permiten en la expresión para la capacitancia obtener la misma. El problema me está diciendo, determine la capacitancia. La capacitancia es una medida de, y valga la redundancia, la capacidad que tiene el capacitor para almacenar carga. Esa es la capacitancia. Dependiendo de la geometría, yo puedo determinar si puede almacenar mucha carga o no. Entonces, este es un ejemplo típico, así como está en la tarea. Miremos este ejemplo. Hay que hacer simplemente la equivalencia. Aquí tenemos de nuevo un capacitor de placas plano paralelas, pero estas placas son circulares, ¿vale? Pero no importa porque lo que necesito yo es el área de las placas y la distancia de separación. Aquí hagamos una salvedad. Aquí D no va a ser la distancia de separación, sino el diámetro, puesto que estamos suponiendo placas circulares. Están utilizando placas circulares, me están dando el problema aquí en este ejemplo, me está dando el diámetro, pero recordemos que yo a partir del diámetro puedo determinar el área de un círculo. Y la distancia de separación aquí la llamamos S. Esta también es bueno para que muchas veces no se llama las cantidades de una misma forma entre un libro y otro, por ejemplo. O el profesor no llama una cantidad lo mismo que como lo llaman en los libros. Entonces siempre es bueno realizar un análisis. ¿Qué es S? En este ejemplo es la distancia de separación. Aquí, por ejemplo, la distancia de separación era D. Entonces sí es bueno tener esa capacidad de análisis y no hacer directamente la correspondencia, puesto que aquí la distancia de separación la llamamos S. Así que estamos suponiendo también en este capacitor que tenemos un dieléctrico.
Y ese dieléctrico es caracterizado por algo que se llama la constante dieléctrica, es una característica del material. Aquí el problema me la está dando. De hecho, en el ejercicio de la tarea me están dando el material. Y para cada material existen diferentes tablas que me los caracterizan. En cuanto a la constante dieléctrica, ustedes van a encontrar aquí en la bibliografía que está debajo del enunciado del ejercicio, van a encontrar una tabla donde ustedes pueden ver cuál es la constante dieléctrica para este material que sería teflón. En este caso sería teflón. Deben buscar entonces en esta referencia a la tabla donde me hablan de la constante dieléctrica del teflón. Ahí ustedes encontrarán la tabla donde está la constante dieléctrica del teflón. Van allí, que de hecho ustedes tienen ese material y buscan la tabla y lo van a, o sea, ya no van a utilizar el valor de K sub D como 2, sino que el correspondiente al teflón. ¿Qué me está pidiendo el problema? La capacitancia. ¿Cuál es la fórmula de la capacitancia? Esta es la fórmula. Ya les señalo. Esta es la fórmula. Es reemplazar en una fórmula. Entonces, noten que aquí la distancia de separación depende del parámetro verde. En el problema también la distancia de separación depende del parámetro verde. Entonces hay que tener esa salvedad. Entonces por ello siempre estoy colocando mi parámetro verde en todos los ejercicios para que se sepa que cada uno debe recordar cuál es su valor de parámetro verde o de constante. Sí. Entonces es reemplazar la constante dieléctrica, el área, dividir entre la distancia de separación, todo en unidades del sistema internacional y multiplicar por la permitividad eléctrica. En nuestro caso, no teníamos directamente el área, pero sí sabemos que las placas son circulares. Como son circulares, el área de un círculo lo calculo a partir de la multiplicación del número pi por el radio al cuadrado. Pero el radio en un círculo es la mitad del diámetro y yo tengo esa información sobre el diámetro. Así que tengo que reemplazar aquí, en vez de radio, el diámetro dividido entre 2 y hago esto. Pero eso para este ejemplo, por favor, no vayan a utilizar esto en el problema, porque el problema aquí ya me están dando el área. Entonces no vayan a utilizar, por favor, esta fórmula, no vayan a cometer ese error. Analicemos que es aquí que yo tengo que calcular el área, pero en este ejemplo, el ejercicio de la tarea, ustedes ya tienen el área. Pero en caso de que de pronto tengan otro ejercicio donde tengan que calcular el área, pues sí se debe realizar el respectivo cálculo dependiendo de la geometría. Pero bueno, aquí tenemos el cálculo del área para este ejemplo y ya puedo entonces reemplazar todas las cantidades en la fórmula. Se hace hincapié en que hay que hacer la conversión de unidades para la distancia de separación, que me dicen que es en milímetros. El factor de conversión de milímetros a metros ya es este. Entonces hay que dividir la cantidad entre 1000 milímetros, que equivalen a un metro. Se cancelan milímetros con milímetros y el resultado al final me va a dar en metros. El área, revisemos el área, el problema. Bueno, acabo de terminar el área. El área, entonces, si yo reemplazo aquí el diámetro en metros, el área me va a dar en metros, como es r cuadrado, el área me va a quedar entonces en metros cuadrados, dividido entre la distancia de separación, y la constante dieléctrica la reemplacé acá. Entonces, si quieren, tomen allí un pantallazo, puesto que esta es la forma en que ustedes deben reemplazar la fórmula. El área, de nuevo, no vayan a colocar esta, por favor. Coloquen el área que el problema sí se les está dando. Esta es para este ejemplo, pero el resto de procedimientos sí es equivalente, ¿vale? Para que ustedes hagan el reemplazo y comparen con este ejemplo. ¿Listo? El concepto de potencial eléctrico, solamente para mencionarlo rápidamente, es una cantidad que me permite caracterizar eléctricamente el sistema y es que cuando yo tengo un voltaje, un valor de voltaje mayor, en este caso para una carga puntual, ella se va a mover de manera natural hacia un voltaje menor. Mire que depende de la carga y depende de la distancia. Entonces, es algo natural como se movilizan las cargas y es el principio que utilizan las baterías. La carga se mueve desde el potencial mayor hacia el potencial menor.
Como yo las baterías las utilizo para movilizar carga, puesto que el objetivo es generar corriente, yo necesito que la carga se mueva y con ello la corriente se mueva desde un lugar a otro. ¿Desde dónde? Desde un potencial mayor hacia un potencial menor. Entonces es una cantidad muy importante en el electromagnetismo el concepto de potencial sobre la que los invito a leer. En el ejercicio 3b tenemos una forma de modelar un sistema biológico muy importante, que es la membrana celular. La membrana celular es esa protección que tienen todas las células, incluyendo las células cardíacas, las células del estómago, las neuronas, que son las células del sistema nervioso. Todas ellas tienen esa característica muy semejante de que tienen algo, una bicamada lipídica, algo así como grasa, que permite separar el exterior del interior de la célula, tiene unos canales que permite que exista algún intercambio de partículas cargadas o también de partículas que permiten señalizar. Bueno, es algo muy complejo, pero lo importante es que la célula necesita tener una diferencia de potencial, un voltaje entre el exterior y el interior. Comúnmente, el voltaje en el interior es más negativo que en el exterior de la misma. Aquí todo esto es simplemente para explicar un sistema físico donde de manera muy simplificada se puede utilizar un principio que es el de la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica, pensemos en el rayo. Se acumula mucha carga en las nubes y cuando se rompe la rigidez dieléctrica tenemos el arco, como recuerden lo que pasaba con el dedo de Travolta cuando se acercaba a la cerradura. Se rompía la rigidez dieléctrica del aire. Teníamos conducción a través del aire de carga. Algo mucho más dramático, voltaje muchísimo mayor, muchísima más carga, pasa con los rayos y aquí, por ejemplo, con el pararrayos, que es el punto más cercano de la Tierra a las nubes que están en esta fotografía de Nueva York. La idea es interpretar lo que significa la rigidez dieléctrica. Entonces me dan la distancia de separación de la membrana celular y me dan el campo eléctrico a través de la misma. Preguntan cuál es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula a través de la membrana celular para que se presente la ruptura dieléctrica. Y me están diciendo que este campo eléctrico es el de la rigidez dieléctrica. En última, lo que me están preguntando es cuál es el voltaje que hay a través de la membrana celular cuando ella tiene esta distancia de separación y cuando hay este campo eléctrico. Se utiliza la fórmula del voltaje. Miremos este ejemplo. En este ejemplo me dicen, tenemos la distancia entre las nubes y la punta del pararrayos. Me dan la distancia. Y me dicen cuál es la ruptura dieléctrica, cuál es el campo eléctrico para el cual se genera el rayo. Entonces me están dando campo eléctrico y distancia. Y me piden calcular el voltaje. Es algo equivalente, solo que para un sistema macroscópico, un sistema meteorológico, pero que se puede utilizar para un sistema biológico, como es la membrana celular. Entonces, el voltaje máximo antes de la descarga, justico antes de la descarga, se calcula multiplicando el campo eléctrico por la distancia. Recuerden que en el ejercicio me dan el campo eléctrico y me dan la distancia. Entonces los invito a que por favor analicen este ejemplo, miren la grabación, analicen este ejemplo y miren las semejanzas o diferencias que pueden haber entre los dos sistemas y lo que se está preguntando. Para este ejemplo, el voltaje lo calculo multiplicando el campo eléctrico por la distancia. De hecho, eso es una fórmula que se utiliza mucho para obtener voltajes cuando se tiene el campo eléctrico y distancia. Voltaje es la multiplicación del campo eléctrico por la distancia. Y la respuesta me da en la unidad del voltaje, que son los voltios. De hecho, el campo eléctrico también se puede representar en unidades de voltios sobre metros. Todas las cantidades están en unidades del sistema internacional, distancias en metros, campo eléctrico en voltios sobre metros, y la respuesta me queda en la unidad del sistema internacional para el voltaje. Entonces, por favor, pueden tomar un pantallazo para que ustedes tengan cómo resolver el ejercicio 3b. Listo, rápidamente el ejercicio. En el ejercicio 4a, ¿qué deben hacer? Buscar en libros o buscar en internet. ¿Cuáles son las fórmulas para estas magnitudes? La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales que se separan. Entonces es interpretar la fórmula. Ustedes tienen la fórmula que encuentran en el libro o en internet y simplemente reemplazar
R por la distancia que está planteando, las cargas por los nombres que le estamos dando aquí a las cargas. El campo eléctrico, de hecho, estas fórmulas ya las hemos visto, es simplemente reemplazar la carga por, no lo colocamos solamente Q, sino en este caso para el campo eléctrico, para la magnitud, 3Q. No vamos a colocar R solamente en el denominador, sino que colocamos 3D. Así también para la expresión para la ley de Gauss, para el potencial eléctrico y para la energía potencial eléctrica. Es buscar unas fórmulas, buscarlas ya sea en libros o más fácilmente inclusive utilizando buscadores de internet. Y con ello responden la 3A, perdón, el 4A. Y el 4B es, dependiendo de la letra que les haya correspondido, puesto que ustedes deben hacer una escogencia de letra dependiendo del número en que termina su documento de identidad. Por ejemplo, si el documento termina en el número 8, entonces aquí vemos el instructivo que me dice que si termina en 8 o en 9, vamos a escoger la letra E. Entonces, en la letra E, o para la letra que les corresponda, deben escribir un párrafo sobre la ecuación. Ustedes al investigar sobre la ecuación, cuál es la ecuación, ustedes van a encontrar una descripción de la misma. Entonces, en un párrafo muy corto, escribir qué significa esa ecuación y además responder una pregunta. Para cada una de las letras vamos a tener una pregunta, pero son preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la fuerza cuando la distancia aumenta? Entonces, recuerden que la fórmula aquí es A, fuerza entre dos cargas puntuales. Entonces, fuerza entre dos cargas puntuales, K, y las cargas son Q sub 1, Q sub 2, y la distancia de separación entre ellas dos es R. Aquí el literal A, si les corresponde, pregunta qué pasa con la fuerza cuando aumenta la distancia. O sea, ¿qué pasa con un cociente, con una división, cuando el denominador aumenta? Esa es la pregunta que están haciendo. Entonces, si aumenta el denominador, ¿qué pasa con la división? ¿Qué pasa cuando yo divido entre un número más grande? ¿Qué pasa con la división? ¿O qué pasa cuando yo divido entre un número cada vez más y más pequeño? ¿Qué va pasando con el resultado final de la división? ¿Sí? ¿Hay pregunta? Profe, una pregunta ahí en el ejercicio que está haciendo. Entonces, al reemplazar R quedaría 3D al cuadrado, o sea, en el literal A. Sí, pues no les puedo dar la respuesta, pero bueno, solamente en este caso les voy a indicar. Utilicen el paréntesis. Entonces, como R lo deben reemplazar por 3D, entonces lo colocan entre paréntesis y todo esto queda al Al cuadrado. cuadrado. Ah, ¿Listo? listo, listo, ok, gracias, profe. Bueno, y con las cargas, pues creo que una se llama mayúscula, entonces lo reemplaza por mayúsculas y para que quede con los nombres. O sea, aquí se está evaluando es el reemplazo en fórmulas, reemplazo simbólico en fórmulas, ¿vale? Para que ustedes hagan ese análisis muy simple. Y aquí el análisis de qué pasa, también es un análisis muy simple. ¿Qué pasa cuando aumenta la distancia? ¿Qué pasa cuando disminuye la distancia? O sea, el concepto de inversamente proporcional o directamente proporcional. Ese es el ejercicio 4. Y en el ejercicio 5 ustedes van a ir a un simulador, pero la exploración que van a hacer allí en el simulador es mínima. Simplemente para que ustedes noten qué pasa cuando yo varío la distancia de separación entre las placas de un capacitor. Depende de la geometría. En este caso, depende de la distancia o si yo varío el área también. ¿Vale? Pero vamos a dejar el área no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar en 200. Solamente ustedes pueden aquí jugar, pueden medir los voltajes de los bornes. De hecho, el voltaje se va a mantener. El voltaje solamente va a variar cuando yo varío aquí el voltaje de la batería. Pero lo que ustedes tienen que hacer básicamente en este ejercicio es un análisis gráfico. Aquí se explican varias cosas, pero ustedes en el ejercicio se encuentran, vamos de nuevo con la guía, se encuentran con esta tabla ya desarrollada, con unos datos en una tabla, unos datos para distancia de separación, inverso de distancia de separación y la capacitancia, puesto que esa información me la brinda el simulador. El simulador acá arriba me da el valor de la capacitancia cuando yo
disminuyo o aumento la distancia de separación. Entonces, esos datos ya se tomaron y se graficaron. Se graficó el valor de la capacitancia. Aquí se muestra la fórmula para cada capacitancia o capacitor de placas plano paralelas. Se grafica la distancia versus, perdón, la capacitancia versus el inverso de la distancia. La idea es que ustedes hagan el símil en esta fórmula que se está mostrando acá, en esa fórmula que se está mostrando acá con la fórmula de la línea recta. ¿Por qué? Porque en los laboratorios muchas veces se les va a preguntar por linealización, por hacer una interpretación, y no solo en rectas, en otro tipo de curvas, pero bueno, la más sencilla es la recta. Como aquí se graficó la capacitancia versus el inverso de la distancia, entonces si hacemos la comparación con la ecuación de la recta, vemos que lo que está aquí en negro, esta multiplicación que está aquí en negro, es el equivalente a la pendiente de la recta. En Excel se obtuvo ya la fórmula de la regresión lineal, o sea, la fórmula de la recta que mejor se aproxima a ese conjunto de puntos. De hecho, es una regresión perfecta, puesto que el R cuadrado, el coeficiente de determinación, me da 1. Bueno, pero lo importante es que aquí tenemos la ecuación, donde el número que acompaña a la X es la pendiente. Eso es lo que ustedes deben identificar. Es la pendiente. Entonces aquí la pendiente es 2e menos 15. Hagamos aquí la aclaración. 2e menos 15, lo que pasa es que así lo reporta Excel, es en notación científica 2 por 10 a la menos 15. Esto importantísimo tenerlo en cuenta y si ustedes trabajan con Excel, muy importante. La notación científica la representa Excel así. Ese e significa por 10. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esa es la pendiente. Esa sería la pendiente, ese numerito que está acá, que acompaña a la X. Entonces lo que se pide allí en el anexo es que hagan la equivalencia de acuerdo a la gráfica de la ecuación. ¿Qué significado tiene el valor de la pendiente? Pues el valor de la pendiente tiene que hacer a qué equivale el valor de la pendiente. ¿Listo? Entonces ustedes lo escriben acá. Y utilizando la pendiente, determinar el área. Miren la fórmula. La pendiente aquí está en negro. Esta es la pendiente. Como ya tenemos el valor de la pendiente, se puede despejar el área. Ya vamos a ver un ejemplo allí. Listo, entonces despejar el área. Ya tenemos el valor numérico de la pendiente. Epsilon 0 por el área es igual a un número. 2 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto vale el área? Es despejar esa ecuación. Epsilon 0, recuerden que es un valor numérico que siempre voy a conocer. Con ello responden esa parte, la pregunta 5A. La otra pregunta es determinar el área. Primero, ¿qué significa la pendiente? Después, ¿cuál es el área? Que les acabo de decir cómo. Y la tercera. En la tercera, para que por favor, y ya con esto vamos a culminar. En la tercera, ¿qué deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta dos cosas. La capacitancia, la definición de la capacitancia es igual a la carga que se puede almacenar a una diferencia de potencial, a un voltaje dado. Pero para un capacitor de placas plano paralelas, la capacitancia, es la fórmula que el ejercicio les muestra, es epsilon 0 por el área sobre la distancia d. Entonces, miren lo que me están dando acá. Me están dando el voltaje y me están dando la distancia de separación. Aquí, por favor, y es algo que les voy a colocar en los foros, les voy a compartir, esta distancia está en metros. Listo, me faltó colocarles allí. Esa distancia considérenla en metros, para que lo puedan reemplazar directamente. Entonces ya tenemos la distancia en metros. Tenemos el área, porque en el ejercicio previo calculamos el área que debe darles a ustedes o muy cercano o igual al valor de 200 milímetros. Y epsilon 0 también lo tenemos, porque es un valor que encuentro o en internet o en los libros, es una constante universal. Entonces ya con ello obtenemos la capacitancia. Este valor de capacitancia yo lo voy a reemplazar en la fórmula para, ¿qué es lo que me está pidiendo? La carga que almacena el capacitor. Ah, bueno, entonces la carga, necesito lo que está en el numerador. Entonces la carga, despejando, paso a multiplicar el voltaje. Es la multiplicación de la capacitancia por el voltaje.
Y entonces la capacitancia es epsilon 0 A sobre D. Todo esto lo multiplico por el voltaje que me está dando el problema y que depende, lo voy a señalar acá arriba, depende del parámetro verde. Bueno, coloquemos lo más explícito. Epsilon 0 A sobre D por el voltaje. El voltaje vale el parámetro verde, dependiendo de lo que les dé a ustedes, siguiendo su documento de identidad. Y esa es la fórmula para la carga. Eso es lo que deben realizar ustedes en esa pregunta número 5C. Aquí simplemente es, de nuevo, ampliado la equivalencia que se hace. La fórmula que se graficó fue esta. Voy a señalarles acá con un amarillo. Esta fue la fórmula que se graficó. La capacitancia versus el inverso de la distancia, donde la pendiente es esto que estoy señalando aquí. Bien, lo que se pide es que hagan la equivalencia con la gráfica, la ecuación de la recta con corte en el punto cero. No olvidemos, esta es la ecuación de la recta, una de las formas de la ecuación de la recta, donde este término es la pendiente. La pendiente me habla del grado de inclinación que tiene la recta. Si yo grafico y versus x en el plano cartesiano, esto es una recta en azul, la pendiente me habla de la inclinación. Si la pendiente es positiva, la inclinación va creciendo hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, la inclinación o la gráfica va decreciendo hacia la derecha. ¿Listo? Pendiente positiva, pendiente negativa. La pendiente es el número que acompaña a la X. Y B tiene que ver con el corte con el eje Y. En el caso de que tengamos aquí un número por X más otro número, quiere decir que el corte con el eje Y es un número. Pero si tenemos simplemente un número multiplicando a la X, quiere decir que la letra B es igual a 0. Y si la letra B es igual a 0, quiere decir que el corte se hace con el origen. Es una recta que pasa por el origen. Entonces, suponiendo que se tiene la siguiente expresión. ¿Listo? Donde 4 por K, donde K es un número. Es algo muy semejante a lo que ustedes tienen en el ejercicio. Y supongamos que nosotros conozcamos ese número K. Ah, no, nosotros necesitamos determinar el número K, perdón. Entonces ya conocemos que la pendiente es igual a 4K. Si necesitamos saber cuánto vale K, y nosotros conocemos la pendiente y conocemos el número 4, para despejar la K pasamos el número 4 que le está multiplicando a dividir. Y entonces así encontramos nosotros el número K. Por favor, revisen el ejercicio y miren la equivalencia. Ah, que para este ejemplo, como tenemos el más 5 acá, entonces el corte con el eje Y es 5. Pero eso es simplemente un comentario. Pero nos interesa es el número que acompaña a la X. Aquí tenemos 4 por una incógnita, 4 por K, es la pendiente. Perdón, me devuelvo aquí rápido. Aquí la pendiente es epsilon 0 por A, que es la incógnita. Y yo ya conozco cuánto vale la pendiente. 2 por 10 a la menos 15. Entonces los invito a que hagan por favor el análisis y con ese análisis ustedes pueden encontrar este punto que me pide determinar el área. Y si ustedes miran el simulador, en el simulador ustedes tienen por defecto cuál es el área, que sería esto. ¿Vale? No modifiquen por favor el área les tiene que dar 200 milímetros cuadrados. Ahora, un último comentario, ya con esto terminamos. Vamos a utilizar yo creo que este espacio, voy a utilizar este espaciocito acá. Y también utilizar ese espaciocito acá. El simulador les va a hablar de 200 milímetros cuadrados. Pero ustedes van a obtener un resultado en metros cuadrados. Entonces, digamos que le dieron 3 metros cuadrados. ¿Cómo lo paso a milímetros cuadrados? El factor de conversión para pasar de metros cuadrados a milímetros cuadrados es el siguiente: 1000 milímetros, que equivalen a un metro, y entonces tenemos que elevar al cuadrado todo esto.
O lo que es lo mismo, por ejemplo, si tenemos 3 metros cuadrados, 3 metros cuadrados por, entonces aquí tengo que multiplicar el 1000 al cuadrado, bueno, eso me va a quedar metros cuadrados, milímetros cuadrados, perdón, es que aquí cometí un error, aquí es milímetros, porque vamos a dejar el resultado final en milímetros, entonces aquí son milímetros, aquí son milímetros, que me va a quedar en el numerador, dividido metros cuadrados, un metro cuadrado. Entonces aquí yo puedo cancelar metro cuadrado con metro cuadrado y el resultado me va a quedar en milímetros. Entonces multiplico el número por 1000, por el número 1000 elevado al cuadrado. 1000 por 1000, 1.000.000. Y ese sería el factor de conversión para que me quede en milímetros cuadrados y así poder comparar con el resultado que les da el simulador, que les da un área de 200 milímetros cuadrados. Esto para que ustedes puedan constatar si les dio bien o no el área. Y ya con ese comentario culminamos lo que sería la webconferencia, esperando sus dudas e inquietudes. No sé si haya preguntas. No, no, señor. ¿No hay preguntas? Listo, entonces, si no hay preguntas, voy a detener la grabación en este momento. Perdón, un segundo. Voy a detener la grabación.